Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Por aquí Vanessa Cárdenas, mentora holística y creadora del método Vivo para Ser Libre. Vamos a seguir leyendo el libro El Cuarto Camino de P.D. Ouspensky. Continuemos. Si ninguna cantidad de energía psíquica puede producir energía consciente, ¿qué diferencia constituye cuánta energía psíquica yo use? Usted necesita energía psíquica para finales absolutamente diferentes. Por ejemplo, tiene que empezar con la energía psíquica. He descubierto que tratar de mantener fija la atención requiere una gran cantidad de energía. ¿Eso significa que hago esto de modo equivocado? No, usted tiene que usar la energía para mantener la atención. Eso es trabajo, y el trabajo necesita energía, aunque por el otro lado ahorra energía. Ahorra el desperdicio de energía en otra dirección. Si usted hace las cosas sin atención, eso significará una pérdida mucho mayor. ¿Por qué es tan difícil controlar la atención? Por falta de hábito. Estamos demasiado acostumbrados a dejar que las cosas ocurran. Cuando queremos controlar la atención o algo más, lo hallamos difícil, tal como el trabajo físico es difícil si no estamos acostumbrados a él. ¿Por qué han de ser tan raros los momentos de conciencia? ¿Es una cuestión de energía? De carencia de combustible. Si usted no tiene electricidad o si tiene una linterna de bolsillo con pila deficiente, puede lograr un destello y después nada. La conciencia es luz y la luz es el resultado de cierta energía. Si no hay energía, no hay luz. ¿El secreto de todo desarrollo de la conciencia radica en la conservación y el control de la energía? No todo el secreto, aunque la conservación y el aumento de la energía es muy importante, pero en sí mismo no basta. Uno ha de saber cómo controlarla. La energía es el lado mecánico de la conciencia. No podemos empezar con la idea del control. A fin de controlar una cosa pequeña, debemos conocer toda la máquina. Primero, tenemos que interrumpir el desperdicio de energía. Segundo, recogerla mediante el recuerdo de sí. Luego, ajustar las cosas. No podemos empezar de ningún otro modo. ¿La energía puede almacenarse? Sí, la energía puede almacenarse cuando usted es capaz de almacenarla. Pero al principio la cuestión no estriba en almacenar, sino en desperdiciar. Tendríamos bastante energía para todo lo que queremos hacer, si no la desperdiciáramos en cosas innecesarias. Por ejemplo, la razón de que seamos tan formativos es que somos demasiado torpes, no sentimos lo bastante. Pensamos que sentimos, pero esto es una ilusión. Y la razón de por qué sentimos tan poco es porque no tenemos energía disponible para el centro emocional. Ya hablamos de las pérdidas de energía, pero lo peor de todo es la expresión de las emociones negativas. Si usted puede detener la expresión de las emociones negativas, ahorrará energía y nunca sentirá la falta de esta. Solo podemos esperar tornarnos seres conscientes si usamos del modo correcto la energía que ahora es usada de modo incorrecto. La máquina puede producir bastante energía, pero usted puede desperdiciarla al enojarse o irritarse o algo por el estilo, y entonces queda muy poca. El organismo normal produce la suficiente energía no solo para todos los centros, sino también para el almacenaje. La producción está correctísima, pero el gasto está equivocado. Estas pérdidas tienen que estudiarse porque con algunas clases de pérdidas no vale la pena seguir hasta que se le irrumpa, pues cuanto más energía uno acumula, más perderá. Esto sería como derramar agua en un tamiz. Ciertas emociones negativas producen precisamente tales pérdidas. En ciertas ocasiones algunas personas atraviesan una variación total de emociones negativas tan habituales que ni siquiera las advierten. Esto puede ocupar solo 5 minutos o 5 segundos, pero puede ser suficiente como para gastar toda la energía que su organismo produjo durante 24 horas. Quiero llamar particularmente su atención sobre esta idea de las emociones negativas y sobre el estado de la emoción negativa. Este es realmente el segundo punto importante. El primero se refería a la conciencia, que no estamos conscientes y que podemos volvernos conscientes. Es necesario comprender que no hay una sola emoción negativa útil en cualquier sentido. Las emociones negativas son todas un signo de debilidad. Luego debemos comprender que podemos luchar con ellas. Pueden ser vencidas y destruidas porque para ellas no hay un centro real. Si tuviesen un centro real como las emociones instintivas, no habría posibilidad. Permaneceríamos eternamente en poder de las emociones negativas. De modo que es una suerte para nosotros que no tengan un centro real.
Es un centro artificial que trabaja y este centro artificial puede ser abolido. Cuando se hace esto, nos sentimos mucho mejor por ello. Incluso darse cuenta de que esto es posible es muchísimo, pero tenemos muchas convicciones, prejuicios y hasta principios sobre las emociones negativas, de modo que es muy difícil librarse de la idea de que son necesarias. Trate de pensar sobre esto y si tiene alguna pregunta se la responderé. ¿Dijo usted que no tenemos emociones positivas? No tenemos emociones positivas. Llamamos emoción positiva a una emoción que no puede tornarse negativa. Todas nuestras emociones, hasta las mejores que tenemos en nuestro estado actual, pueden tornarse negativas en cualquier momento. Asimismo, por su alcance, nuestras emociones son demasiado pequeñas para ser emociones positivas. Las emociones positivas incluyen muchísimo, mientras nuestras emociones son muy estrechas. De modo que en la actualidad no tenemos emociones positivas, sino que allí existen emociones negativas. Y si nos libramos de las emociones negativas, entonces podemos tener emociones positivas. Algunas emociones negativas pueden ser simplemente destruidas, pero de algunas otras solo puede prescindirse transformándolas en positivas. Solo que eso dista muchísimo de nosotros ahora. No podemos hacerlo en la actualidad. Ahora solo podemos preparar el terreno para eso, principalmente mediante la creación de actitudes correctas, pues primero viene el trabajo mental. Creamos actitudes mentales correctas, entendiendo que las emociones negativas no sirven para una finalidad útil y comprendiendo cuánto perdemos permitiéndonos el placer de tenerlas. Entonces tal vez tengamos bastante energía como para hacer algo respecto a ellas. Hacer algo respecto a ellas es detenerlas. Tenemos que empezar con el entendimiento correcto, con la actitud correcta. Mientras pensemos que las emociones negativas son inevitables o incluso útiles para la expresión de sí o algo por el estilo, no podemos hacer nada. Es necesaria cierta lucha mental para comprender que no tienen función útil en nuestra vida y que al mismo tiempo toda la vida se basa en ellas. En nosotros hay muchas cosas extrañas. Primero, hay cosas que podrían ser conscientes y no lo son. Segundo, arruinamos nuestra vida con emociones negativas para las que la naturaleza ni siquiera proveyó un centro, de modo que debemos construir uno artificialmente. ¿Qué es mecánico? Lo que no es normal, lo que es innatural es muy mecánico. ¿Puede distinguirse siempre una emoción negativa de una genuina? Usted puede distinguirla por la identificación, porque en las emociones negativas hay dos cosas siempre presentes: la identificación y la imaginación negativa. Sin imaginación negativa e identificación, las emociones negativas no pueden existir. Cuando se está a un paso de tener una emoción negativa, como por ejemplo mal humor, ¿puede tenérsela tan solo pensando? No. Pero usted puede preparar el terreno de antemano. Si puede crear una actitud correcta, entonces luego de un tiempo eso le ayudará a detener la emoción negativa en su comienzo. Cuando usted está a mitad de ello, no podrá detenerlo. Entonces es demasiado tarde. Usted no deberá permitirse ponerse de mal humor. No debe justificarlo. Por lo que usted dice que me parece que presupone un yo superior a los demás, ¿qué puede hacer esto? No superior, pero algunos yoes intelectuales están libres del centro emocional y pueden ver imparcialmente las cosas. Pueden decir, tuve toda mi vida esta emoción negativa. ¿Gané un centavo? No, solo pagué. Eso significa que es inútil. Tenemos emociones que no son negativas, ciertamente, pero no positivas. Pero no son negativas, más pueden tornarse negativas en el próximo momento. Pero me parece que hay circunstancias que simplemente inducen a uno a tener emociones negativas. Esta es una de las peores ilusiones que tenemos. Pensamos que las emociones negativas son producidas por las circunstancias, mientras todas las emociones negativas están en nosotros, dentro de nosotros. Este es un punto importantísimo. Siempre pensamos que nuestras emociones negativas son producidas por culpa de los demás o por culpa de las circunstancias. Nuestras emociones negativas están en nosotros mismos y son producidas por nosotros. No hay absolutamente una sola razón inevitable por la que la acción de algún otro, alguna circunstancia, produzca una emoción negativa en mí. Siempre se trata de mi debilidad. Ninguna emoción negativa puede ser producida por las causas externas si no la queremos. Tenemos emociones negativas porque las permitimos, las justificamos, las explicamos mediante causas externas y de ese modo no luchamos contra ellas. ¿Hay alguna razón por que estemos tan ansiosos de conservarlas? El hábito. Estamos demasiado acostumbrados a ella, no podemos dormir sin ella. ¿Qué haría mucha gente sin las emociones negativas? Este hábito es tan fuerte que es necesario un trabajo especial para librarse de ellas. Pero al principio, el trabajo sobre las emociones
negativas es doble: estudiar y no tratar de expresarlas. El trabajo real sobre las emociones negativas viene después. No podemos estudiarlas si las expresamos. Si usted trata de tener su expresión, entonces podrá verlas y estudiarlas. ¿Un método de lucha contra ellas no es cambiar los propios puntos de vista? Absolutamente cierto, solo que no es suficiente por sí mismo. La lucha real comienza con la lucha contra la identificación. Si usted destruye la identificación, las emociones negativas se tornarán más débiles por sí mismas. Pero por supuesto, el cambio de punto de vista es también muy necesario. Entendí que usted dijo que luchar con las emociones negativas es inútil. ¿Pero qué debemos estudiarlas y observarlas? ¿Esto es correcto? La lucha con las emociones negativas necesita muchísimos esfuerzos. El hábito es demasiado fuerte. Al principio usted debe simplemente estudiar e intentar luchar contra la expresión de las emociones negativas. Ahora bien, si usted lucha con una sola emoción, puede crear dos en su lugar. Con el tiempo, indirectamente, uno puede ganar dominio sobre las emociones, pero el primer paso es el estudio. Uno puede tener emociones negativas y estar en buen estado de salud. La palabra salud debe tomarse en un sentido más amplio, desde el punto de vista del sistema. No podemos tomarla en el sentido corriente de las manifestaciones físicas, ausencia concreta de enfermedad física, porque una de las principales necesidades de la salud es el trabajo correcto de los centros. Las personas cuyos centros trabajan equivocadamente no tienen buena salud. La idea de salud debe ampliarse, no puede tomarse estrictamente. Respecto del trabajo correcto de los centros, no veo cómo impedir que el centro emocional interfiera en el trabajo que se trata de hacer con el centro intelectual. Interfiere todo el tiempo. Usted nada puede hacer acerca de ello hasta que haya vencido a las emociones negativas y haya aprendido a no identificarse. Cuando usted cesa de identificarse, las emociones negativas cesan de tener poder, porque trabajan solamente sobre la base de la identificación. Cuando se siente una emoción desagradable, ¿por qué es necesario no expresarla? Esto es lo mismo que en relación con la charla innecesaria. Pregúntese, ¿es útil? ¿Es necesario expresarlas? La idea es crear resistencia, de lo contrario no podemos observar. Y esta creación de resistencia es la introducción al estudio de las emociones, no podemos verlas sin eso. ¿Por qué es que si se trata de resistirlas produce una completa detención del pensamiento? Por falta de práctica. Al principio todo se detiene. Si no se expresan las emociones desagradables, es bueno reprimirlas. Inténtelo, no debe creer nada. Si descubre que es bueno expresarlas, lo discutiremos. Entonces diré que no puede controlar esa expresión y que si observa, hallará mejor no expresarlas. La pregunta es, ¿puede usted abstenerse de expresarlas? Mucho tiempo y muchas otras cosas además son necesarios a fin de no expresar realmente las emociones desagradables. ¿Por qué es que da una sensación de alivio expresar la ira o la irritación? En usted hay un gusano que quiere expresarse. Entonces cuando se expresa, usted siente alivio. Pero de este modo se torna más fuerte y tiene cada vez más control sobre usted. Cuando comprenda que nadie más es responsable de la irritación de usted, poco a poco empezará a sentirse de modo diferente. Tenemos mucho más poder sobre la expresión de las emociones negativas de lo que pensamos y podemos aprender a no expresarlas. Hasta en la vida corriente no siempre expresamos las emociones negativas. En ciertas condiciones sabemos que eso sería peligroso y si podemos controlar su expresión en ciertas condiciones, podemos controlar esto en todas las condiciones si lo intentamos. La no represión de expresar las emociones negativas, comúnmente descrita como dejar de salir el vapor, puede tener un efecto dañino. No hay peligro, no podemos producir una represión suficientemente fuerte como para dañarnos. Dejar salir el vapor como alivio es una ilusión. Nos hace perder energía. La expresión de las emociones negativas es siempre mecánica, de modo que nunca puede ser útil, pero la resistencia a ella es consciente. Si no debemos tener emociones negativas, esto abolirá toda la vida emocional. Totalmente lo contrario. Ahora no tenemos vida emocional, sino solo una limitación. La idea es tener una vida emocional. Las posibilidades reales de conocer están en el centro emocional. Si incurre en la misma cantidad de agotamiento tanto controlado como liberando, ¿qué puedo ganar entonces tratando de controlar la explosión de la ira? Es una presunción absolutamente equivocada que se trata de la misma cantidad de energía, porque el control aumentará la energía. Puede ser que usted tenga que gastar cierta cantidad de energía para controlar alguna emoción, pero en el momento siguiente, puesto que usted no gasta energía en esta emoción inútil, el control aumentará su energía. Esta es la acción química del control. Mi experiencia es que suprimir la expresión de una emoción negativa cansa. Usted puede cansarse si solo suprime la expresión, pero nunca dije suprimir, dije no exprese, encuentre razones para no expresar. La represión
La supresión nunca puede ayudar, porque más temprano o más tarde la emoción negativa brotará. Si usted meramente suprime, mantiene la identificación y solo causará la expresión externa. Es cuestión de hallar razones de pensar correctamente, porque la expresión de la emoción negativa se basa siempre en alguna clase de pensamiento equivocado. Me agradaría obtener más ayuda acerca de cómo atacar las emociones negativas. Esto debe ser esfuerzo suyo, y primero debe estudiar sus emociones negativas y clasificarlas. Deberá descubrir qué emociones negativas tiene usted principalmente, por qué vienen, qué las trae. Deberá entender que su único control sobre las emociones es mediante la mente, pero esto no es inmediato. Si piensa correctamente durante 6 meses, entonces eso afectará a las emociones negativas. Si empieza a pensar hoy correctamente, eso no cambiará mañana sus emociones negativas. Cuando pienso en las emociones negativas, entiendo muy claramente que están en nosotros mismos. Sin embargo, poco después continúo expresándolas. Esto es simplemente porque no soy uno solo. Primero, porque usted no es uno solo. Y segundo, porque usted no lo intenta en el sentido correcto. Es cuestión de largo trabajo, como dije. Esto no es cambiarse de inmediato. Si uno tiene constantes emociones negativas, recurrentes, emociones de la misma índole, uno cae siempre en el mismo punto. Si uno se observase mejor, sabría que esto sobrevendría o sobrevino, y si uno hubiese pensado correctamente de antemano, habría tenido alguna resistencia. Pero si uno no tiene la actitud correcta, si no piensa correctamente, entonces está desamparado y la emoción negativa ocurre nuevamente a la misma hora, del mismo modo. Este es uno de los métodos de controlar las emociones a través del centro intelectual. Pero las actitudes no deberán crearse en el momento de la explosión emocional, sino mucho antes. Entonces, poco a poco, las explosiones emocionales se producirán bajo el control del intelecto. Los pensamientos pueden ser más permanentes que los sentimientos, y de ese modo los pensamientos pueden influir sobre los sentimientos. Usted puede crearse pensamientos permanentes, actitudes permanentes que afectarán los sentimientos andando en tiempo. Pero antes que esto pueda resultar posible, deberá introducirse cierta disciplina en ciertas emociones y deberá adquirirse cierto conocimiento a fin de trabajar sobre la mente emocional. He advertido que casi todo el tiempo apenas siento emoción alguna o tengo alguna experiencia vívida. ¿Esto es sueño? En parte es sueño, en parte es vivir en los centros motor e instintivo. Entonces, exactamente como usted lo describe, apenas sentimos alguna experiencia vívida. En algunos casos, la emoción negativa, el miedo, parece útil. De otro modo, la gente cruzaría la calle a cualquier hora sin mirar. Usted habla de miedo instintivo. ¿El miedo emocional es diferente? ¿Se basa en la imaginación? ¿Las emociones negativas tienen efecto dañino sobre otras funciones? Eso debe averiguarlo usted mismo. Por ejemplo, si está agitado o irritado o algo por el estilo, advierta otras cosas. ¿Puede recordar bien? ¿Puede pensar bien? ¿Trabajar bien? Verá que todas sus facultades están disminuidas. Esta observación le mostrará por sí misma muchas otras cosas para observarse. ¿Por qué es que la emoción negativa parece afectar el funcionamiento del centro instintivo hasta tal grado? La emoción negativa afecta a todos los centros. Los centros están tan conectados que usted no puede tener una emoción negativa fuerte o violenta. Y con la ayuda de la identificación, todas se tornan fuertes, sin afectar a todos los centros. Usted no puede tener una emoción negativa y al mismo tiempo hacer algo más correctamente o siquiera pensar correctamente. Usted come mal, respira mal, camina mal, trabaja mal, todo. ¿Las emociones negativas son un uso equivocado del centro instintivo? No, pero las emociones tienen su origen en el centro instintivo. En un niñito, los centros no están divididos. Las emociones negativas son creadas a partir del material tomado del centro instintivo. Este material permanece legítimamente al centro instintivo y es tomado equivocadamente de él. Nos hallamos en un estado muy extraño porque las emociones positivas no pertenecen a nuestro centro emocional corriente, sino al centro emocional superior, y las negativas no pertenecen al centro emocional corriente, sino que existen en un centro artificial. El centro emocional toma el material del instinto y con la mitad negativa del centro instintivo y la ayuda de la imaginación y la identificación crea las emociones negativas. Destruirlas es un trabajo dificilísimo, pero debemos comprender que mientras existan las emociones negativas no es posible el desarrollo, porque este significa desarrollo de todo lo que existe en el hombre. Las emociones negativas no pueden desarrollarse, eso sería muy desastroso si pudiesen. Si uno trata de crear la conciencia, debe al mismo tiempo luchar contra las emociones negativas, pues usted las conserva o se desarrolla. No puede tener ambas cosas juntas.
Un modo de controlar las emociones negativas sería tratar de entender por qué sucedió una cosa, entender la causa y el efecto, tal vez en algún caso particular, pero en la actualidad no se trata de destruir o controlar, la cuestión es estudiar. El método más fuerte para controlarlas es aprender a no expresarlas, de modo que primero debemos luchar contra la expresión de las emociones negativas y segundo, con las emociones con que podemos luchar. Cuando aprendamos a no expresarlas, hablaremos del próximo paso. No podemos controlar las emociones negativas mientras ellas tienen libre expresión. Quiero que entienda que detener la expresión y la lucha con las emociones negativas mismas son dos cosas absolutamente diferentes. Primero viene tratar de detener la expresión. Si usted expresa una emoción negativa, está en poder de esta. No puede hacer nada. Una vez que aprendió a no expresarla, puede tratar de no identificarse, de crear una actitud correcta y de recordarse. A veces puedo arreglarme como para no expresar una emoción negativa que comienza, pero esta continúa tratando de salir. Eso significa que solo detuvo la manifestación externa y debe tratar de detener su causa. No me refiero a la emoción misma, sino a la causa de la expresión. Hay una diferencia. La emoción es una cosa, la expresión es otra. Trate de descubrir la diferencia. El tratar de controlar las emociones desagradables las elimina gradualmente. Ciertamente, porque muchas de ellas pueden existir solamente cuando no hay control. En el momento que comienza el control, muchas de ellas se tornan fáciles de eliminar. Si la primera ejercitación propia ha sido tal que es natural no expresarlas, ¿eso no es igualmente mecánico? Esa es una pregunta académica. Es necesario verificar si usted puede hacerlo en todas las circunstancias. Uno puede estar preparado para no expresar las emociones negativas en ciertas circunstancias, pero en otras circunstancias uno las expresará. La cuestión no es no sentir emociones desagradables. Eso viene después, es una cuestión absolutamente separada. Usted llega a eso mediante la no identificación. ¿Por qué medios puede uno controlar de dónde provienen las propias emociones desagradables, qué las causa y cómo hemos de superar nuestra tendencia a engañarnos? ¿Eso es solo posible a través de una escuela? En la actualidad no es importante aprender de dónde provienen, sino que lo importante es detener su expresión. Después pueden aprenderse muchas cosas sobre las emociones negativas en cuanto a qué las causan. La identificación es la causa general de todas las emociones negativas. Usted no puede luchar con ellas sin ayuda. Muchas personas lo intentaron. Si usted comprendiera cuán pequeña es nuestra posibilidad, entendería que uno debe tener la ayuda posible a fin de lograr algo. Las emociones negativas deben ser siempre mecánicas. ¿Qué es lo opuesto a mecánico? Consciente. ¿Quién tendrá emociones negativas conscientemente? Cuando uno sabe que puede renunciar a ellas, nadie las detendría. De modo que ciertamente son mecánicas. ¿Podemos oír más acerca de la actitud correcta como un arma contra las emociones negativas? ¿Deberá significar más que tan solo no identificarse? Ciertamente significa más, significa pensar correctamente sobre un tópico definido. Por ejemplo, casi todas nuestras emociones personales negativas se basan sobre la acusación. Alguien más es culpable. Si mediante un pensar persistente comprendemos que nadie puede ser culpable contra nosotros, que somos nosotros la causa de todo lo que nos ocurre, eso cambia las cosas, no de inmediato, por cierto, porque muchas veces darse cuenta de esto llegará demasiado tarde. Pero luego de algún tiempo, este pensar correcto, esta creación de la actitud correcta, del punto de vista correcto, puede convertirse en un proceso permanente. Entonces las emociones negativas aparecen ocasionalmente. Exactamente por ser permanente, este proceso de pensar correctamente tiene poder sobre las emociones negativas, las atrapa al comienzo. Descubro que gran parte de mi tiempo se pasa en un estado negativo, no muy definido, y no me parece poder hacer nada acerca de ello. Sí, pero debe haber comprendido que eso generalmente está conectado con alguna clase de identificación o imaginación. Cuando encuentre diferentes manifestaciones de ese estado negativo, podrá luchar con él porque esta lucha está en la mente. Puede rechazar algunos puntos de vista y aceptar otros y muy pronto verá una diferencia. Eso está conectado con una gran cuestión porque desde un punto de vista somos tan mecánicos que no podemos hacer nada, pero desde otro punto de vista hay varias cosas que podemos empezar a hacer. En nosotros tenemos ciertas posibilidades, solo que no las usamos. Es cierto que podemos hacer nada en el sentido de que no podemos cambiar lo que sentimos en un momento dado, pero podemos hacernos pensar sobre un tema en un momento dado. Este es el comienzo. Debemos saber lo que es posible y empezar con eso, porque entonces la posibilidad de hacer algo en vez de permitir que las cosas ocurran aumentará gradualmente. No comprendemos qué enorme poder radica en el pensar.
No significa eso como una explicación filosófica de poder. El poder radica en el hecho de que si siempre pensamos correctamente sobre ciertas cosas, lo podemos tornar permanente. Crece en una actitud permanente. Usted puede descubrir alguna inclinación hacia equivocadas manifestaciones emocionales de alguna índole y precisamente en ese momento no puede hacer nada. Ha educado en usted la capacidad para esta clase de reacción mediante el pensar incorrecto. Pero si empieza desde el pensar correcto, luego de un tiempo, educará en usted la capacidad para una reacción diferente. Solo este método ha de entenderse y este entendimiento debe ser muy hondo. Puede aplicar este método a muchas cosas diferentes. Esto es lo único que usted puede hacer, no puede hacer nada más. No hay un modo directo para luchar contra las manifestaciones negativas porque usted no puede atraparlas. Y no hay modo de impedirlas salvo estando preparado para ellas de antemano. Pero darse cuenta fugazmente de que están equivocadas no servirá, eso deberá ser muy profundo. De otro modo usted tendrá un proceso igualmente difícil al fin de preparar el terreno para otra manifestación. Usted no comprende cuánto pierde por estas manifestaciones espontáneas de carácter negativo. Ellas hacen imposibles tantas cosas. Aunque empiece a pensar correctamente, descubro que la imitación comienza cuando oigo a alguien que refunfuña y empiezo a hacer lo mismo. El hecho de que usted empiece a pensar correctamente no cambiará nada enseguida. Es necesario pensar correctamente durante largo tiempo. Entonces vendrán los resultados, pero no de inmediato. Es una cuestión de meses o años crear las actitudes correctas. Mediante la creación de las actitudes correctas, usted consolida el hecho de que decidió real y seriamente no dar un paso a las manifestaciones negativas. No comprendemos cuánto perdemos de este modo. Perdemos exactamente lo que queremos obtener. Pero primero de todo, debemos tener el hábito de expresar las emociones negativas. Es aquí porque en las primeras pláticas mismas, cuando oyeron hablar sobre la observación de sí, se explicó que deben aprender a no expresar las emociones negativas. Todos saben cómo no demostrar lo que sienten. No me refiero a casos excepcionales, sino a casos corrientes. Toda la negatividad se basa en la identificación, la imaginación y un rasgo particular a saber permitirse expresarla. Usted siempre cree que no podría detenerla y por eso piensa que está muy bien demostrar lo que siente. Por tanto, primero deberá liberar esa ilusión. Usted podrá detener las manifestaciones de las emociones negativas. Dice, no quiero, le creo, pero no dice, no puedo. No si dice, no puedo. Les he dado muchas sugerencias acerca del trabajo sobre las emociones, como el estudio, la lucha con la identificación, la lucha con la expresión de las emociones negativas, el pensar correctamente sobre las emociones negativas, 4 prácticas. Si realmente usted usa todo lo que les he dado, muy pronto verán resultados muy perceptibles. El control real del centro emocional necesita el recuerdo de sí, un nuevo estado de conciencia. En la medida que es un largo trayecto, ahora debemos usar los métodos auxiliares. El más importante de ellos al comienzo es la actitud correcta. Bueno, espero que estés disfrutando el libro. Yo lo estoy disfrutando muchísimo, complementando mi trabajo con el método Vivo para Ser Libre, trabajando en mí, siempre trabajo en mí y así también seguir ayudando a los demás a través de mi metodología, que son estos 8 hábitos para manifestar paz y hacer realidad tus sueños cotidianos. Si tú los desarrollas correctamente bajo el método de Vivo para Ser Libre, logras esa paz, esa tranquilidad, ese fluir en el momento presente y esa creación y manifestación de todos nuestros sueños cotidianos. Si deseas saber más, ve abajo el link de mi perfil y también me puedes contactar. Bueno, te mando un fuerte abrazo y dale like, comparte este video, sígueme si aún no me sigues y continuamos en otro podcast sobre este libro y quédate para ver otros videos más. Bye bye, Vanessa Cárdenas les saluda y a sus órdenes.